El Evangelio de este domingo, tomado de Mateo 22, 1-14, que corresponde al 28º domingo del tiempo ordinario, que este año corresponde al 15 de octubre, día en el que la Iglesia celebra la fiesta de Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia, nos presenta a Jesús en su segundo día en Jerusalén hablando del reino de los cielos por medio de la parábola del rey que manda llamar a los convidados. Leamos juntos la palabra del Señor. Jesús les habló de nuevo con parábolas y dijo: el reino de los cielos es como un rey que celebró las bodas de su hijo y envió a sus siervos a llamar a los invitados a las bodas. Pero estos no querían acudir. Nuevamente envió a otros siervos diciéndoles: digan a los invitados, miren que tengo preparado ya mi banquete, se ha hecho la matanza de mis terneros y mis reses cebadas, y todo está a punto, vengan a las bodas. Pero ellos, sin hacer caso, se marcharon, quien a su campo, quien a su negocio. Los demás echaron mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se encolerizó y envió a sus tropas a acabar con aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Luego les dijo a sus siervos: las bodas están preparadas, pero los invitados no eran dignos. Así que marchen a los cruces de los caminos y llamen a las bodas a cuantos se encuentren. Los siervos salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y se llenó de comensales la sala de bodas. Entró el rey para ver a los comensales y se fijó en un hombre que no vestía traje de boda y le dijo: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin llevar traje de boda? Pero él se calló. Entonces el rey les dijo a los servidores: átenlo de pies y manos y échenlo a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Hay escenas en el capítulo anterior a este capítulo 22 que se relacionan con el pasaje de hoy. Por un lado, la entrada de Jesús a Jerusalén y su paso por el templo en el que derriba las mesas de los cambistas y sana a algunos ciegos y cojos. Por otro lado, la parábola de los dos hijos, uno que se niega a trabajar en la viña del padre pero finalmente accede, y otro que acepta ir a trabajar pero al final no lo hace. También aparece la parábola en la que un padre de familia planta una viña y envía a sus siervos a recoger los frutos, pero los mataron. Asimismo, envió a su hijo pensando que lo iban a respetar, pero también lo mataron. Finalmente, el padre anuncia que el reino se les quitará y se lo dará a gente que sí produzca fruto, aclarando Mateo que los sumos sacerdotes y fariseos entendieron que Jesús decía esta parábola por ellos, lo que desencadenó que intentaran echarle mano, pero al intentar y no poderlo hacer, porque pues el pueblo lo tenía por profeta, y con esto terminaría esta sección del capítulo 21. En la escena de hoy, Jesús continúa en su controversia con las autoridades religiosas de Israel y correspondiéndoles a sus ataques con parábolas y hablando acerca del reino de los cielos, va a decir que este fue semejante a un hombre rey, dice el texto literalmente en el griego, un hombre rey que hizo fiesta de boda para su hijo. Envió a sus siervos para llamar a los que habían sido llamados o a los que habían sido invitados. El tiempo perfecto de este participio, que es keklemenus, que acá vamos a traducir como llamar o invitar, muestra el impacto de tal llamado. Ha sido un llamamiento absoluto, definitivo, que se consumó en el pasado y que ahora se hace vigente con la reiteración del llamado que hace aquel hombre rey por medio de sus siervos. Es de entender que seguramente Mateo se esté refiriendo al pueblo de Israel que había sido llamado por Dios, pero que, como dirá en los versículos siguientes, rechazaron tal invitación. Esto ya se presuponía en el capítulo anterior cuando se hablaba de cómo el padre de familia quitó su reino a los del pueblo de Israel y lo entregó a gente que en verdad produjera frutos. La invitación que hacen los siervos implica la comida que ha sido dispuesta. Este participio, getoimaka, aparece en perfecto pasivo, lo que mostraría que esta comida ha sido dispuesta desde el mismo momento en que fueron llamados los comensales, y la voz pasiva nos hace pensar que fue el mismo rey quien la dispuso, no sus siervos, como debería ser o debería darse en una lógica de banquete. Se habla de sus toros, de sus terneros que han sido engordados
y se insiste en que todo está preparado y también en que les exhorten a venir a las bodas. La figura matrimonial era utilizada por Israel y de manera especial por los profetas para hablar de la alianza, del pacto entre Dios y su pueblo, de esta relación de amor entre ellos y de cómo Dios insistía en enamorar a su pueblo con la misma insistencia con la que ahora el rey hace la invitación por medio de sus siervos a las bodas de su hijo. Ante la llamada a los invitados, su respuesta es negativa. El primer grupo de ellos, a los que Mateo no duda en llamarlos los que no hacen caso o los descuidados, que de hecho para este primer grupo que aparecen con este título se va a contrastar con la decisión de ir a su propio campo sobre sus negocios. Esa es la respuesta que ellos dan para no hacer caso, para no asistir al matrimonio. En apariencia, ellos son descuidados en no asistir a las bodas, pero son cuidadosos en otras cuestiones. Ellos, tal como aquel hijo que inicialmente dijo que aceptaba trabajar en la viña del padre, pero que al fin no lo hace, realmente pareciera que son cuidadosos, pero terminan siendo muy descuidados. Dirá también que otros, agarrando a los siervos del rey, los insultaron y los mataron, tal como en la parábola del padre de familia que envía a sus siervos y a su hijo, pero a todos los matan. Para continuar es importante recordar lo que dice Jeremías en el capítulo 7, versículo 25, cuando habla de cómo Dios envió sus profetas a Israel desde el comienzo y sin cesar, y en Nehemías 9:26 se va a afirmar que Israel ha sido desobediente a la ley y han matado a los profetas que son siervos del Señor, por lo que recibieron como castigo ser entregados en manos de los enemigos. Seguramente todo ello se conecta en la tradición con lo que dice acá Jesús, que el rey se enojó y envió sus soldados a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Es probable también que Mateo se esté refiriendo a la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos en el año 70, en la que se destruyó el templo de Jerusalén. Así Mateo hace una relectura de esta guerra en la que se destruye la ciudad y el templo de Dios, señalando que él lo permitió como un castigo para Israel por el rechazo de Jesús, tal como ocurrió en época del exilio cuando rechazaron la ley de Dios y la voz de los profetas. Este rey dice a sus siervos que la boda está preparada, pero los que fueron llamados no eran dignos. Este término digno que aparece aquí es importante porque muestra la causa que genera el cambio de rumbo que toma el rey, el cual ya no vuelve a llamar a los que se podrían considerar dignos, los de las élites religiosas de Israel, sino que envía a sus siervos al cruce de los caminos, donde al parecer permanecían los mendigos, los rechazados, quienes serán los nuevos invitados a las bodas, sean buenos o malos. Y con estos, dice el texto, que fue llenada la sala del novio, los cuales se reclinaron finalmente a la mesa. Es un banquete festivo que hace recordar la comida que Dios proveía en el desierto a su pueblo en el marco de la alianza realizada con ellos. Y es quizá por este aspecto por el que Mateo se toma tan en serio el rechazo de Israel a Jesús, porque teniendo tal actitud están rechazando la alianza con Dios, aunque paradójicamente los menos favorecidos, los marginados, los menos esperados son los que terminan llenando la sala de bodas y reclinándose a la mesa para comer en ella. Aquí hay un verbo participio que utiliza Mateo para hablar de los comensales, aquellos que se reclinan a la mesa para comer. Tal participio es anakeimai, que es el mismo verbo que se utilizará para hablar de Jesús y sus discípulos en la última cena. En otras palabras, la cena o el banquete de la alianza que Dios ha reafirmado por medio de Jesús es rechazada por los que se consideraban los llamados o elegidos, pero es aprovechada por los que no lo eran, no eran elegidos originalmente. Eso sí, con la aclaración de la necesidad de haber sido vestidos para la boda, ya que el mismo texto dirá que el rey, al ver a uno que no había sido revestido para tal ocasión, señal de su indignidad, después de recriminarlo, hace que los siervos lo echen fuera y aclarará además que muchos son llamados, pero pocos escogidos, aludiendo seguramente a que muchos responden a la llamada, pero pocos se comprometen con
con la manera de actuar de Jesús y con la manera que les propone Jesús en sus enseñanzas. Como dirá Santa Teresa de Jesús, que el amor a Dios no se expresa con lágrimas, gustos o ternuras por Él, sino en servir a Dios con justicia y humildad. Según lo que ha enseñado Jesús en el Evangelio, para ser llamado y escogido es necesario hacer la voluntad del Padre, la cual se nota en la relación filial con Jesús, ya que todo el que hace la voluntad de Dios es madre, hermano y hermana de Jesús. Así que, hermanos, que el Evangelio de este domingo nos anime a responder al llamado de Dios por medio de su Hijo Jesucristo, a revestirnos de dignidad haciendo la voluntad del Padre y así comprometernos en el seguimiento de Jesús para llegar a participar adecuadamente en la mesa del Señor, en las bodas de la alianza de su Hijo amado. Un feliz domingo para todos. Paz y bien.